Así están las cosas en este país y para profundizar sobre el tema y pues ver cuáles son los posibles escenarios ahora con la entrada de la próxima administración a cargo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Nos vamos a enlazar en este momento con Francisco Rivas. Él es el director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Buen día. Querida Adela, siempre un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenos días. Igualmente, Francisco, oye, pues ya hacíamos este relato que la verdad es estremecedor, mayo como el mes más violento de este 2024, con más de 2.600 homicidios. ¿Qué me dices de estas cifras, de estos datos, Francisco? A ver, lamentablemente, y esto lo hemos platicado en otras ocasiones, no hay una estrategia. No ha habido una estrategia, ya estamos al final de la administración. Ha habido una continuidad de acciones porque obviamente el Estado pues está obligado a responder a ciertos fenómenos criminales, aun cuando no exista una claridad sobre cuáles son las prioridades. Y ese es precisamente el punto. Nosotros, como sabes, hace mucho tiempo revisamos cómo estaba la estrategia, si había o no había una coherencia, y a partir de ahí luego nos dedicamos a hacer un análisis de los avances que se han tenido a lo largo de estos años sobre qué se planteaba o qué era lo que se pretendía hacer hacia el final de un sexenio. Recordaremos que en la administración pasada, en la administración del presidente Peña, uno de los objetivos que tenían era precisamente desactivar a ciertos objetivos prioritarios, a ciertos grupos, pero sobre todo a ciertos líderes. Y había particularmente 122 que nos habían definido desde el inicio del sexenio y que periódicamente nos actualizaban cómo iba la persecución de estos. Los grandes resultados se dieron en un principio, en los primeros años, en donde venía ya un comportamiento a la baja que inició hacia el final de la administración de Calderón. Hay que recordar que la violencia que se dispara brutalmente a partir de 2007 se empieza a reducir, se frena en 2011 y empieza un comportamiento marcadamente a la baja. Tan es así que de 2011, en donde llegamos al punto máximo de 19 homicidios por cada 100,000 habitantes, para 2015 llegamos a 11 homicidios por cada 100,000 habitantes, o sea, es decir, hubo un decremento muy importante. Lamentablemente, esa estrategia también pues, se abandonó y había otro aspecto importante que fue el abandono de la Policía Federal, los recortes presupuestales, es más, o sea, no solo estamos hablando de un recorte presupuestal a la Policía Federal, sino estamos hablando de un desfalco a la Policía Federal, tan es así que se vieron involucrados Jesús Horta, quien luego fue secretario de Seguridad con el primer secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, y Frida, quien en ese momento, quien ha sido incluso el centro del escándalo con el tema del ministro Saldívar. Porque pues ahí ese desfalco importante, no se sabe dónde terminó ese dinero, pero por algún motivo existen incentivos para que la administración del presidente López pues insistiera por proteger a este personaje que está fugado y del cual se habla de un desfalco multimillonario. Con esto inicia el sexenio del presidente López, que efectivamente venía en un comportamiento a la alza, recibe el país en un incremento de la violencia, pero contrariamente a lo que nos prometió, pues ese realmente nunca tuvo una flexión, sino una complejización de los problemas de seguridad. Porque justamente tú ahorita lo apuntalabas, no se trata nada más del homicidio doloso. El homicidio doloso es el resultado de toda una serie de comportamientos criminales en donde pues lo que se ejerce o la violencia que se ejerce como un mecanismo de control. Ujú. Pero lo que está detrás, pues es un problema de extorsión, es un problema de narcomenudeo, es un problema de tráfico y trata de personas, es un problema de minería ilegal, de tala clandestina de árboles, de explotación de los mantos acuíferos, de venta de especies protegidas, de pesca ilegal, de piratería, de contrabando, de tráfico de armas, de lavado de dinero. O sea, es decir, lo que está detrás es un comportamiento mucho más complicado y complejo
que al final se denota en dos indicadores graves que son ¿Qué los son? homicidios y las desapariciones. Ya. Estamos hablando que este sexenio terminará con aproximadamente 190,000 homicidios dolosos, pero esos 190,000 homicidios dolosos no llegan a ser los 200 porque este es un sexenio más corto. Recordemos que este sexenio tendrá 2 meses menos comparado con todos los Con el anterior. anteriores. Y esto pues les facilita el que en números oficiales no se llegue a los 200,000, pero la verdad es que esos 200,000 en realidad son pocos comparados a los que nosotros calculamos que en realidad han ocurrido en nuestro país. Solo con base en la falta de registro de las víctimas encontradas en las fosas clandestinas. Y hay que decirlo que aproximadamente se han localizado 5,000 fosas clandestinas en esta administración, con un número imprecisado de víctimas. Tú sabes que en una fosa clandestina puede haber desde ninguna, es decir, puede haber nada más restos óseos que no confirman que haya una víctima, hasta miles. Entonces, lo que no sabemos es cuántas personas han sido localizadas a lo largo del país en estas 5,000 fosas. Y es un problema porque no se han iniciado, no hay evidencia. Nosotros hicimos una serie de solicitudes de transparencia para precisamente tratar de entender qué estaba pasando ahí, y no hay evidencia más que en 15 casos en todo el sexenio a lo largo del país, que se haya iniciado una carpeta de investigación a partir del hallazgo de una fosa clandestina. Y el número de víctimas, insisto, queda absolutamente imprecisado. Entonces, considerando eso, considerando los comportamientos atípicos que señaló INEGI alrededor de las muertes violentas no investigadas, que podrían ser en algunos casos suicidios, la presidenta electa Sheinbaum lo comentó, en una de las pocas cosas que intentó responder cuando se le cuestionó en los debates, dijo, bueno, es que también podrían ser suicidios. Sí, el problema es que nadie los investigó. Y estamos hablando de un incremento del 40% comparado con el sexenio pasado. Es altísimo. Es altísimo. Estamos hablando de decenas de miles de personas que murieron y que no se investigaron y que no sabemos si efectivamente pues fue un suicidio, fue otra cosa, fue un homicidio culposo o fue un homicidio doloso. Y aunque fueran suicidios, pues estaría aumentando de manera alarmante el número de suicidios en nuestro país. Que tampoco, si lo piensas, tampoco se explica. Y por último hay una categoría estadística que ha sido sobreexplotada en este sexenio. Por ejemplo, en la Ciudad de México el incremento y esto nosotros lo señalamos ampliamente a lo largo de la campaña, cuando hablaban de la disminución de homicidios, insisto, tenemos que tomar en consideración las más de 50,000 personas que desaparecieron este sexenio. Tenemos que considerar estas muertes violentas no investigadas, que en el caso de la Ciudad de México también tuvieron un incremento muy importante de casi el 80%. Y de las víctimas que están señaladas dentro de los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, que es una categoría poco explotada en términos de análisis estadístico, pero es una categoría en donde se deberían de incluir nada más a las personas que quedaron víctimas de algún tipo de negligencia por parte de alguien. Es decir, por ejemplo, cuando tú pones a alguien a lavar una ventana y se cae porque tú no le proveíste el equipamiento para que esta persona estuviera segura que laboral, digamos. Laboral o sea, es poner a una persona en situación de riesgo y a partir de ese riesgo sufre una lesión, o la pérdida de la vida. Y la otra es los suicidios inducidos, cuando tú de alguna manera manipulas a una persona para que se suicide. Y esta categoría en la Ciudad de México creció en un 1,700% comparado con el sexenio anterior. A nivel nacional creció en casi el 80%. Entonces no se explica por qué de repente, a partir de cuando nos hablan de este alcance de la ola de violencia en 2020 y la disminución sucesiva,
pues no se explica por qué en realidad está creciendo esta categoría, o sea, coincide que una disminuye y que la otra Y aumenta. la otra aumenta. Otro aspecto importante que hay que señalar es el de la pandemia, precisamente. En el mundo la pandemia tuvo efecto de reducir en un 30, en un 40% los homicidios. En México esto no sucedió. ¿Qué si vemos en el comportamiento del homicidio? Dejando, te digo, todos estos subregistros y esta investigación que debería ser explotada Porque es algo para que el conocer. presidente presume mucho, ¿no? La baja del homicidio doloso en su administración. Ajá, que es una baja realmente, o sea, año con año sí hay una baja. Es decir, de 2018 a 2019 el homicidio creció. De 2019 a 2020 el homicidio permaneció exactamente igual. La diferencia era un 0,20%, es decir, nada, es estadísticamente Ajá. no significativo. De 2020 a 2021 empezamos a ver una disminución de el 3%. De 2021 a 2022, una disminución del 2%. De 2022 a 2023, una disminución del 3,4%. O sea, es decir, sí han habido estadísticamente, insisto, considerando que estos subregistros y que esta información que tenemos nos debería apuntalar a que hay un tema de abandono de las víctimas, porque justamente no es un tema de estadística. O sea, detrás hay una persona, detrás hay un hecho criminal, detrás hay la alteración la tranquilidad social, la vulneración del Estado de Derecho. O sea, todo eso que está detrás no se está investigando. Pero simple y sencillamente abonando al discurso del presidente, sí hay una ligera disminución en la estadística, no es la que ellos dicen, pero lo importante sería comparar sexenio con sexenio, que eso es Claro, porque la hay una forma correcta. disminución, pero aumentó en el 2019. Y aumentó Entonces, brutalmente. Tan es exacto, de así. sexenio a sexenio no ha disminuido. No, al contrario, si nosotros comparamos el acumulado de los más de 50 meses que tenemos, el incremento es entre el sexenio de Peña y el sexenio de López de casi un 40%, y entre el sexenio de Calderón y el sexenio de López es de más del 60%. Entonces, pues no es como nos lo plantea el presidente. De hecho, este será el sexenio, ya hace mucho es el sexenio más violento de la historia. Actualmente, lo que va de la administración, la tasa de homicidio doloso es de 118 homicidios por cada 100,000 habitantes y estamos contabilizando todavía hasta mayo. Todo el sexenio de Peña terminó con 102 homicidios por cada 100,000 habitantes y todo el sexenio de Calderón terminó con 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, no es lo que dice el presidente, los números están mal, están falseando información, la están presentando mal. Y otro caso que es brutalmente vergonzoso es el tema del secuestro. El secuestro sí es una categoría en donde dijeron: ahora ya no se van a registrar los secuestros. Los casos más evidentes los tenemos en los secuestros múltiples. Tú sabes, este año se dio contemporáneamente 2 casos, uno en Sonora y otro en Tamaulipas, de privación múltiple de víctimas que eran pues personas migrantes. Ninguno de esos casos aparece en la estadística oficial. Que tuvimos este año también en Sinaloa, un caso relevante en donde secuestraron a varias personas, ni un solo caso aparece en la estadística oficial. El año pasado San Luis Potosí tuvo en reiteradas ocasiones secuestros de migrantes en cantidades enormes. O sea, estamos hablando de que en un caso fueron 250 personas, en otro caso fueron 110, en otro caso fueron 347. Ni un solo caso aparece en la estadística oficial. Están maquillando cifras. Están maquillando cifras. Entonces, esos los mandaron a otro registro que se llama otros delitos que atentan contra la libertad individual. Y entonces, sí aparece que hay una disminución del secuestro comparado con el sexenio pasado de aproximadamente el 42%, no el 80% del que habla el presidente, pero pues no es porque hayan disminuido los secuestros, es simple y sencillamente porque no los están registrando. Están y en ahí otra está categoría. la evidencia.
Ya. Ahora, también, pues, estamos hablando de otros crímenes de alto impacto que también han aumentado, ¿no? El narcomenudeo y el que más preocupa, fíjate, La trata de personas, violación. el único delito que reconoce Sheinbaum que ha aumentado es la extorsión, que es un delito que literalmente pone en riesgo la gobernanza del país. Porque cuando hablamos de extorsión, la mayor parte de personas piensa en la llamada telefónica. Pero el problema no lo tenemos ahí, que sí es importante, que sí es muy alto el número de llamadas telefónicas de engaño, de amenaza que tenemos a lo largo del país y que sufren las familias en su casa. Lo más relevante en realidad es las actividades comerciales, empresariales, a las cuales les piden una Sí. cantidad semanal, mensual, para no quemarlas, para no matar a alguien, para no Cobro secuestrar de a piso, alguien, lo que se el conoce cobro como de el cobro piso. de piso, que Pero hay eso es otra forma, extorsión. pero hay otra forma que es todavía más preocupante, que es la imposición de proveedores, el cierre de posibilidad de vender cierto producto, el cierre de ciertas rutas de distribución. O sea, estamos hablando ya de una economía criminal que está legalizada, porque estamos hablando de que son productos legales que le compras a un proveedor que te da una factura y que tú le pagas con dinero o transferencia, o sea, cosa rastreable, digamos, Sí, un sí. proceso rastreable, pero que detrás se esconde un control criminal del comercio, de la producción, de la distribución de los bienes y servicios. O sea, es una cosa que es peligrosísima porque nos habla de nuevo de un control territorial de la delincuencia. Y a mí lo que me preocupa es precisamente que cuando tú ves el diagnóstico que propuso Sheinbaum y todos los gobernadores morenistas que ganaron, estos 7 gobernadores morenistas nuevos que tenemos, todo lo que proponen es, vamos muy bien, los delitos van bajando, a excepción de la extorsión, todos reconocen que la extorsión no, pero todo va bajando, todo va mejorando, entonces a lo que vamos es a la continuidad. Pues Y, si no hay ni siquiera un diagnóstico certero, no, el reconocimiento de un problema, ¿cómo lo atacas? Pues, ¿no? y aquí efectivamente me preocupa esta segunda acción que vamos a tener, que ya es tan anunciada, que se intentó a lo largo del sexenio muchas veces, que es la transferencia, tú justamente lo destacabas en un principio, de la De Guardia la guardia. Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo no voy a poner en discusión la calidad de nuestro ejército ni de las personas que lo integran, pero la realidad es una. Los militares tienen una formación y los policías tienen una formación completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Pues que un policía debe todo el tiempo tomar decisiones, porque está analizando el entorno y tiene que saber cuándo y cómo intervenir. Un militar sigue órdenes. Entonces, si alguien no le ordena hacer algo, no lo va a hacer. Si alguien le ordena hacer algo, incluso algo incorrecto, lo va a hacer. Y ese es el caso que tuvimos, recordarás, el año pasado cuando matan a unos jóvenes que eran absolutamente inocentes en No sé. Tamaulipas, y fue por una mala actuación de la Guardia Nacional y del Ejército, porque no están capacitados para ese tipo de actividades, no están capacitados para estar en las calles. Y ese ejército que el presidente López criticó, la militarización que el presidente criticó y que Morena ya el sexenio pasado, tú recordarás cuando se da la propuesta de la Ley de Seguridad Interior, muchos de los que nos dedicamos al tema de seguridad, de los activistas, pues nos acercamos a los grupos parlamentarios. Y yo recuerdo a Rocío Nale, con quien tuvimos un encuentro cuando era diputada, con Mario Delgado, sacándose fotos con nosotros, con María Elena Morera, conmigo, con Edna Jaime, o sea, con la sociedad civil especializada. Sacando el cartelón de no a la guerra, no a la militarización, que son los mismos que hoy dicen sí a la guerra y sí a la militarización, porque al final lo que sabe hacer el ejército es guerra. No entiendo por qué
si tanto se habla de la guerra de Calderón, lo que nos quieren seguir proponiendo es la guerra de Morena. Ahora, a propósito de la guerra de Calderón, yo leía un artículo que hace poco publicaste en donde hablas justamente de pues a qué se va a enfrentar Claudia Sheinbaum, ¿no? Como próxima presidenta en funciones del país. Y dices que pues se va a enfrentar a una realidad mucho más compleja que la que le tocó a López Obrador, por un lado, y mucho más compleja y preocupante de lo que ellos mismos aceptan. Yo no sé si en privado sepan o sea, el reto que van a tener. Ya. A mí me preocupa que de repente si hay una pérdida de contacto con la realidad o que estamos viendo dos países diferentes. Pero ¿qué teníamos al inicio de la administración del presidente Calderón? Perdón, del presidente López. Una policía federal que funcionaba mal, porque funcionaba mal, pero funcionaba. De todos modos era una de las mejores policías de América Latina. Hoy tenemos una Guardia Nacional que no funciona. Tan es así que la Guardia Nacional, en un número imprecisado, porque ese es otro de los graves problemas que tenemos en esta administración. Sí, no. Si tú escuchas a Claudio Sheinbaum, hay 140,000 guardias nacionales. Si tú escuchas al presidente, porque así lo ha declarado últimamente, hay 230,000 guardias nacionales. Si tú te metes a la página, te dicen que hay 170,000. A mí me preocupa, o sea, no estamos hablando de ¿Cuántos hay? 50 o 60 personas de diferencia, estamos hablando de decenas de miles. Más allá de si son 140 o son 230, estás hablando de un estado de fuerza mucho mayor respecto al que teníamos el sexenio pasado. Aún así, los resultados que tiene Guardia Nacional son la séptima parte de lo que tenía Policía Federal en términos de aseguramientos, en términos de operativos, de detenciones, de puestas a disposición, etcétera, etcétera, etcétera. En un contexto en donde hay más delitos ahora de los que había hace 6 años. O sea, tú el problema que tienes de trata hoy no lo tenías hace 6 años. El problema de tráfico de personas relacionado con esta migración brutal que hemos tenido a lo largo de nuestro país, no lo teníamos hace 6 años. Los secuestros masivos hace 6 años no los teníamos. O sea, el secuestro es un delito que en los últimos 10 años ha pasado de ser un delito contra los fifís, como diría el presidente, a ser un delito que ataca al migrante, al que le piden 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Es lo único que traen, si es que lo traen, ¿no? O que le pueden depositar a sus familias. Sí. Y al final, como es un migrante, si lo matan y lo desaparecen, nadie lo va a buscar, nadie va a investigar el delito. Y tan es así que no lo investigan, que no están las carpetas de investigación registradas en ningún lugar. Las víctimas no aparecen en ningún lugar. Entonces, eso no lo teníamos hace 6 años. Y la extorsión presencial, en particular esto que te decía, del control de todo el proceso de producción, distribución, venta de productos, qué productos sí, qué productos no se pueden vender, no lo teníamos hace 6 años. No teníamos los fraudes cibernéticos que tenemos ahorita porque ha avanzado la tecnología de una manera acelerada. Eso no solo es un tema del presidente o de un gobierno, también es un tema del mundo. El mundo ha cambiado y en ese sentido, por ejemplo, el fentanilo es una droga que hace 6 años apenas empezaba a esbozar el problema. Hoy es un problema importante no solo en nuestra relación con los Estados Unidos, sino con el consumo en México. De hecho, tú recordarás, nosotros hicimos un estudio sobre reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia, y un factor que encontramos que favorece el incremento de los jóvenes en la delincuencia son los programas sociales. ¿Por qué? Porque estos jóvenes con dinero empezaron a tener un aumento en el consumo de alcohol y drogas. Entonces, esos programas sociales que también tanto nos han presumido, en realidad no tienen ningún corte de ser un programa preventivo y no hay ninguna evidencia que tengan un efecto positivo en términos de reducción de los delitos. Si los tienen en términos de mejoramiento de la vida de una familia porque están recibiendo más dinero, no lo pongo en duda y creo que ese es el factor determinante que ayudó a que arrasaran de la manera en la que arrasaron electoralmente. Y pues si le está funcionando a las familias, qué bueno,
Pero sé no cuánto sea sostenible. necesariamente con los jóvenes, ni para lo que fue creado. No es exactamente, no es lo que nos vendieron, es otra cosa. Funcionará, ok, pero no es para lo que tú estás diciendo y no estás haciendo nada para mitigar, porque todo este es el diagnóstico de lo que pasa afuera, pero lo que pasa dentro institucionalmente, o sea, la presidenta Sheinbaum tendrá una Fiscalía General de la República que brilla por su ausencia y que ha brillado por su ausencia en los últimos años, en donde ha disminuido el personal, las capacidades institucionales. Es una de las instituciones que más recortes presupuestales tuvo. De hecho, comparado con el sexenio pasado, la Fiscalía General de la República trae un 89% menos de dinero destinado a la capacitación y profesionalización de su personal. ¿Cómo quieres mejorar el desempeño Sí, si sí, estás sí. pegándole a lo que tiene que ayudar a mejorar? Y te volteas a las fiscalías estatales, porque no solo es, insisto, un tema del presidente, es un tema de cómo el Estado mexicano está claudicando frente a la delincuencia. Y entonces están los gobernadores, los alcaldes que no están haciendo su trabajo, el legislativo, parte del judicial también. Pero en ese sentido, o sea, las decisiones de centralización tienen un efecto negativo. Tenemos una policía menos capaz estatal, unas fiscalías menos capaces estatales, porque han a lo largo del sexenio sufrido recortes que van desde el 30 al 40% y que en particular ha atacado ciertos rubros. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, que en este sexenio se disparó, pues tiene una razón. Ya no hay refugios, las fiscalías que combaten el Especializadas, feminicidio claro. son las que menos dinero tienen, menos personal tienen. Una de las cosas que nosotros también investigamos es que dentro de la estrategia nacional se planteó el fortalecimiento de las unidades de inteligencia patrimonial y económica, o sea, es decir, la contraparte local de las UIF, porque pues si tú quieres hacer un combate no frontal, violento y directo, como la guerra de Calderón, por decir, por citar al presidente, pues tienes que pegarles en el bolsillo. Al Comparado con el dinero, sexenio seguir la pasado, ruta del dinero. no hay nada. O sea, no hay carpetas de investigación ni en lo federal ni en lo local. Las WIPES ni siquiera tienen personal. O sea, es una cosa vergonzosa lo que tenemos. Y las policías municipales llevan 4 años consecutivos sin un solo centavo, Adela. O sea, hay entidades en donde las patrullas que había al inicio del sexenio. Tienen una patrulla todo el municipio, es brutal. ¿Por qué? Porque se les ponchó la llanta, porque se les descompuso y no hay dinero para arreglarlas. O sea, 4 años sin un centavo. Obviamente, si fuera mi casa, si fuera tu casa, en 4 años no le metes un peso, vas a Se tener viene que la abajo. pintura ya se vino para abajo, que ya no te funciona el baño. Imagínate las instituciones que todos los días están frente al ciudadano, que tienen un desgaste, que en la pandemia no se resguardaron, o sea, estuvieron en las calles. Sí, Hubo sí, gente sí. que murió y el estado de fuerza se hizo más chico precisamente porque al no haber dinero no se han podido recuperar esas plazas de la gente que se murió durante la pandemia. Esa es la realidad que va a enfrentar Sheinbaum y agrégale los factores internacionales. Vas a tener una presión si sucede como pensamos que va a suceder, que es la victoria del presidente Trump en Estados Unidos, ¿tú crees que otra vez no va a insistir sobre el tema migratorio? Y ¿Tú claro, y crees que no le va a aunque hacer se quede presión? Biden, y aunque se quede Biden, digo, Y ya aunque es se un quede Biden, tema. tal vez ellos tengan modos menos, Agresivos, es digamos. exactamente, la palabra exacta es esa, agresivos. Pero al final eso va a tener un problema. Lo que está ocurriendo en Centroamérica, particularmente con Bukele, no es sostenible y no es replicable a otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Pues el famoso efecto cucaracha, que los grupos delictivos se van a mover, se van a seguir moviendo. México ya empieza a tener una presión y a mí no me gusta responsabilizar a ciertas nacionalidades por los delitos. Pero sí hay una realidad que parte de la migración que estamos recibiendo es una migración que tiene como destino final México, no a Estados Unidos, y lo tiene para delinquir.
Entonces, sí está habiendo un incremento de personas extranjeras de ciertas nacionalidades centro y suramericanas que llegan a nuestro país para delinquir. Y ese es otro tema que no teníamos hace 6 años. Entonces, Porque es hay muy realidades. rentable, porque les resulta muy rentable y porque no pasa nada. Y otro factor, tuvimos un endeudamiento del 6% del PIB que se fue al dinero de estos famosos programas sociales. 6% del PIB, lo que gasta el Estado mexicano en todo el aparato de seguridad, desde lo municipal hasta lo federal, pasando por las comisiones de búsqueda, de atención a víctimas de derechos humanos, es menos del 1%. Considerando que es el problema más serio que tenemos. Y esos endeudamientos, porque de nuevo, la falsedad es, este gobierno no endeudó al país, lo endeudó más que ningún otro gobierno. ¿De dónde va a salir el dinero para reconstruir al Estado mexicano? Porque el Estado mexicano está detenido con alfileres, por lo menos en el área de seguridad y justicia. Yo no puedo hablar de los otros sectores, pero en seguridad y justicia, Sheinbaum tendrá menos capacidad de responder a la violencia de los grupos delictivos, de atender a las víctimas, de darles un apoyo, de darles un reconocimiento y de darles ese acceso a la justicia que se requiere. Sí está por recibir un país desmantelado y creo que no se han dado cuenta de ello. Ustedes tuvieron oportunidad, me refiero a ti, a ustedes del Observatorio Nacional Ciudadano y de otras organizaciones civiles en esta materia, de juntarse con las candidatas, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum durante la campaña. La verdad es que no. Yo conozco desde hace muchos años a Omar García Harfuch, es un amigo personal, lo estimo, considero que es un excelente elemento y personalmente lo busqué en varias ocasiones para que me ayudara a tener un contacto con la presidenta electa y fue imposible. Y no solo con él, también con otras personas que conozco y estimo allegadas a la presidenta electa. Xóchitl nos buscó, de hecho el Frente nos buscó desde el año pasado y nos pidió que hiciéramos un trabajo, que le entregáramos propuestas específicas. De hecho, pues fue un trabajo colegiado en donde participaron universidades, otros grupos, colectivos de víctimas, y se entregó un documento choncho. Debo decir que mi gran sorpresa fue que cuando entregan ellos el plan de seguridad, pues no estaba plasmado todo el trabajo que se hizo desde sociedad Pues, civil. Yo creo que eso ahí fue una falla enorme. A nivel local los candidatos sí nos buscaron, particularmente Santiago Tabuada, Livia García en Guanajuato. Guanajuato. Ahí, por ejemplo, en Guanajuato se constituyó un grupo de sociedad civil y yo te puedo decir, nosotros tenemos la disponibilidad de acercarnos con quien sea. A mí quien me pida, me ayudas y se los hacemos gratuitamente, les entregamos. Como yo hice cuando yo era invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, yo al presidente López le entregué al inicio del sexenio un documento corto para su lectura y amplio donde decía, Ujú. para el combate a la extorsión se requiere esto, estos son los costos, si se hace esto se va a requerir esto otro, la reforma legal y cómo se entrelazan entre sí los delitos. O sea, le entregamos un documento que podía ser base para un plan nacional de desarrollo y para una estrategia nacional de seguridad. No lo fue, de hecho, literalmente lo descartaron. Y a mí me sorprendió, tú sabes, en todas las elecciones nosotros invitamos a los candidatos a que nos Sí, presenten sí, sus por eso propuestas de te lo seguridad. pregunto, sí. No hubo un solo candidato de Morena que nos presentara su propuesta de seguridad. Nos tuvimos que dar a la tarea de meternos a revisar sus propuestas. Y ahí es donde te digo, el problema más grave para mí es que el diagnóstico base parte de una realidad diferente de la que estamos viviendo. Y si yo digo, o sea, es que es muy sencillo, si tú vas a empezar un viaje y tu carro está destartalado, no tienes gasolina y no tienes dinero y dices, tengo un Ferrari y la calle está toda parejita y es más, vamos en bajada y tengo el tanque lleno, pues
te vas a encontrar que a la primer subida con tu carro estartalado, ahí te vas a quedar. Y esa es la diferencia entre lo que dicen de estamos muy bien, nos entregan el país perfecto, todos los delitos van bajando, y la realidad de los números que te dicen, pues no, no están bajando, O y sea, eso es de que una los homicidios realidad han disminuido alterna, es... ¿no? Es una realidad alterna. Ahora, eh, finalmente te pregunto, Francisco, Claudia Sheinbaum, de lo que estuvo hablando durante toda su campaña, fue de la continuidad, también en materia de seguridad. Si de seguir así, ¿qué va a pasar, no? Pues de seguir así cerrará un sexenio con otros 200,000 muertos, otros 50,000 Que ya además ya no le desaparecidos. van a poder echar la culpa al pasado, porque el pasado es Morena, ¿no? Y no solo el pasado es Morena, el presente es Morena. Es decir, el presidente López, ese es otro factor, recibió el país con 5 entidades gobernadas por él. Sí tenía el apoyo de las cámaras, como lo tiene Sheinbaum, pero pues nada más tenía 5 entidades. Entonces digamos que la alineación entre lo federal y lo estatal y lo municipal podría ser complicado. Hoy detienen un 65%, 70% de las municipalidades de todo el país. Detienen 28, no, perdón, 29 de las 32 Dos entidades, ¿sí? congresos estatales y 26 de las 32 entidades como gubernatura. La mayoría en ambas cámaras. O sea, el poder que tiene esta presidenta no lo tuvo ni siquiera el presidente López. Ese es el tamaño del reto. Entonces, si tuvimos un presidente todopoderoso hace 5 años y medio y hoy vamos a tener a una presidenta aún más poderosa, pues podrán seguir echándole la culpa al pasado, porque seguramente así va a ser. Es humano, los humanos nos cuesta mucho reconocer nuestras fallas y particularmente cuando sabemos que son nuestras fallas, un político no debería de adolecer Pues, de ello. pues no, porque pues el país está de por medio y la vida de las personas está de por medio. Pero pues lamentablemente, insisto, yo sí creo que van a seguir culpando al pasado, porque permíteme nada más agregar esto sobre el diagnóstico de Sheinbaum. En el diagnóstico de Sheinbaum no aparece ni una sola vez la crisis forense del país. No se habla en absoluto de la crisis forense. Y cuando hablamos de crisis forense, no solo hablamos que no tenemos reactivos, que no tenemos las pruebas para sustraer información mitocondrial de las personas y darles una identidad. No tenemos ni siquiera los dentistas forenses, los arqueólogos forenses, los médicos forenses, no hay suficientes en todo el país. No tenemos los ministerios públicos que investigan, no tenemos los protocolos, las capacidades. O sea, está desmantelada esa parte y nosotros la hemos estudiado mucho, he puesto muchas veces, porque ese es un tema de corresponsabilidades. No se habla ni una sola vez de fentanilo en todo el diagnóstico de Sheinbaum, con el problemón que tenemos en este momento. Y no se reconoce la debilidad que existe, porque, de nuevo, la parte humanitaria detrás de la crisis que tenemos de tráfico de personas es que quien entra a nuestro país empieza a ser extorsionado por el ejército, por el Instituto Nacional de Migración, Por el crimen organizado. el crimen organizado, por la Guardia Nacional, y así es por las policías estatales, por las policías municipales. Las mujeres son violadas constantemente en su paso migratorio por nuestro país. Y eso es lo que no se está ni siquiera considerando. Y sobre el tema de la violencia de género, de nuevo se parte de realidades falsas. Se nos dice que los feminicidios todos se resolvieron, cosa que es falsa, porque sobran evidencias, no solo en la capital, que en este sexenio no se atendió el feminicidio, sino a nivel nacional, que no se atendió la violencia familiar, que no se atendieron el consumo de drogas que favorece la delincuencia, pero también la violencia familiar, que las violaciones sexuales están en máximos históricos, o sea, crecieron en la capital un 272% y a nivel nacional un 70% comparado con el sexenio pasado. Que tenemos a las mujeres, a las mexicanas, al 50% de la población en una situación permanente de riesgo. Y ella como mujer ni siquiera lo reconoce en su diagnóstico.
Eso es muy grave. Entonces lo que nos esperaremos, pues es por lo menos los mismos malos resultados que tuvimos en este sexenio, o probablemente peores. Pues ojalá que no, Francisco, y ojalá que alguien escuche esta conversación y te llame. Híjoles, tremendo, ¿no? Es brutal. Es un panorama muy oscuro, muy oscuro, Es muy oscuro. muy oscuro. Te agradezco mucho, Francisco Rivas, y te mando un abrazo desde aquí. Nos Gracias a estaremos ti. viendo. Muchas Un abrazo. gracias. Gracias.